Texas, su mundo secreto, transmitiendo en vivo para todos ustedes información divina y entretenimiento sagrado. Esto es Proyecto Jabón. Y aquí viene, clase de Caleb, y ahora se hará escuchar su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Saludos desde la República de Texas. Este es Proyecto Jaor, transmitiendo desde el rancho La República Avi. Ahora me encuentro en otro rincón de nuestra casa, aquí en el rancho La República Avi. Y bueno, estamos reacondicionando mi oficina y me enviaron a esta esquina, ¿sí? Estamos entonces esta semana vamos a compartir la porción o la Parashat HaShavua, que es la porción de la semana en el texto sagrado, en la Torah, y vamos a ir al capítulo del libro de Números, Bemidbar o Números, capítulo 21 esta ocasión, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de del Nahash o de la serpiente de bronce. Pero antes quiero hacer un pequeño resumen en cuanto a algunos principios que podemos tomar de la porción. Y bueno, para aquellos que estamos familiarizados con el texto, tenemos, oh, qué sabroso. Miren nomás, me sirvieron cake. Lástima que, bueno, no puedo comer mucho de él porque cuando uno habla, obviamente, o comes o hablas. El capítulo 21 del libro de Bemidbar, o Números, voy a comenzar a leer desde el verso 4 para poder redimir el tiempo. El verso 4 del capítulo 21 dice: y partieron del monte Or por el camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó. Una vez más, el pueblo impaciente. Verso 5, entonces el pueblo habló contra Dios, habló contra Elohim, contra Dios, contra Hashem y contra Moshe, diciendo: ¿por qué nos has sacado de Egipto para hacernos morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua, y nuestra alma detesta este pan bueno para nada. Bueno, ya sabemos cuál es el pan. El pan es el manhu, que en algunas traducciones, o en la mayoría de las traducciones, jamás se traduce manhu. Usualmente las traducciones traducen maná. Y bueno, lo cierto es que la palabra maná no es la más apropiada en una traducción. La palabra más correcta sería mahu o manhu, ¿ok? Que es muy interesante la combinación de esta palabra porque ma en hebreo quiere decir que, es como se pregunta, ma, ¿ok? Y hu quiere decir él. Entonces tenemos aquí una situación muy interesante, porque cuando el judío sale a rejuntar, o a recoger, perdón, el pan que cae del cielo, ¿sí? Ellos se preguntaron, ¿qué es esto, verdad? Pero realmente lo que estaban diciendo es, ¿qué es él? Porque ma quiere decir qué y hu quiere decir él. Entonces, manhu o manhu, ¿qué es él? O traducido en otra forma un poco más interesante, podría también traducirse, ¿quién es él? Aunque sería
estirar un poco la traducción, pero se puede entender de esa forma. ¿Quién es Él o qué es Él? Y bueno, esto nos da mucha luz en cuanto a las palabras del bendito, de Yeshua Rabino, Yeshua nuestro Señor, cuando Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿sí? No como el pan, yo les daré a comer, no el pan que nuestros ancestros comieron y murieron, pero el que coma de mi pan vivirá para siempre, ¿sí? Entonces es bien interesante porque sabemos que el dador de la Torah, que la Torah fue dada por mediación de ángeles y Hashem mismo participó en la entrega de la Torah. La memra divina, ¿sí? La palabra de Dios también participó en la entrega de la Torah, se Matan Torah en el monte Sinai. Entonces tenemos algo extremadamente interesante que siempre mi imaginación vuela y pienso, entonces, ¿qué vieron nuestros ancestros? ¿Vieron el maná o vieron a quien daba el maná? ¿Sí? Porque, una vez más, no es maná, es manhu. ¿Quién es él o qué es él? Entonces, ¿qué verían nuestros ancestros para haber hecho esa pregunta? ¿Quién es él o qué es él? ¿Verdad? Yo creo que temblando, posiblemente pienso que de alguna forma sobrenatural Hashem, nuestro Dios, revela a la persona de la membra divina, a la palabra de Dios, quien es el que proveía el pan, y cuando ellos vieron a quien proveía el pan, dijeron, man, who, ¿quién es él o qué es él? ¿Verdad? No qué es esto, sino quién es él. Es interesante. Entonces, llegamos a un punto en el libro de Bamidbar, o libro de Números, donde el pueblo de Israel estamos en una situación de dolor, de pena. Recordemos, Aarón recién murió, recién falleció. Entonces tenemos otras pérdidas también, como la pérdida de la vida de Miriam, que muere previamente a la muerte de Aarón. Tenemos varios incidentes que han ocurrido ya, que el pueblo debería de estar quebrantado, vaya, ¿sí? El pueblo debería estar lleno de gratitud, porque hasta aquí la presencia divina ha estado con nosotros en todo este transcurso desde que salimos de Egipto. Y hemos pasado por un sinnúmero de cuestiones, calamidades, en fin. Y el pueblo aún todavía tiene el descaro, y obviamente no es todo el pueblo, ¿verdad? Pero este grupo de personas que constantemente tienden a enfocar en lo que es incorrecto, la impaciencia, el fruto de la impaciencia. El fruto de la impaciencia, si dice el verso 4, pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó. Y lo que la impaciencia lleva es a poner los ojos en cosas o en situaciones que no son las más favorables para nosotros, en circunstancias como la que estamos viviendo aquí en el pasaje, ¿sí? El pueblo se impacientó, ¿y qué es el resultado? Bueno, el resultado es la ingratitud. La ingratitud. Entonces el pueblo habló contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua. ¡Claro que había alimento! ¡Claro que había alimento! Entonces, y recuerden, la roca que seguía a nuestro pueblo, ¿no? Que era básicamente lo que hace Pablo más adelante, Rabbi Shaul, en la carta a los Corintios, hace una especie de midrash, hace una especie de comentario donde él realiza la presencia del Mesías, del espíritu del Mesías, el espíritu mesiánico, vaya, en el desierto, por los 40 años en el desierto. Mashiach, el Mesías, nunca abandonó al pueblo. Por eso ellos siempre bebieron agua, ¿sí? ¿Y qué agua beberían? Porque recuerden, el bendito le dice a la mujer de Samaria, si tú supieras, mujer, quién te habla, en Yohanan capítulo 3, si tú supieras, mujer, quién te habla, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Perdón. Entonces, tenemos que nuestros ancestros no tan solamente comieron pan de nobles, pan de reyes, pan del cielo,
¿sí? Cocinado por el panadero celestial, vaya, vamos a ponerlo de esa forma, ¿sí? Y agua traída desde los mejores arroyos de agua viva celestiales. Y aún así, el pueblo se queja contra Dios y contra Moche y dicen, no tenemos nada que comer, ¿sí? Básicamente diciendo, esto que tenemos aquí es nada. ¿Ya? Y quiero hacer un paréntesis aquí muy interesante porque en los antiguos comentarios hay un midrash muy interesante, un comentario muy antiguo, que obviamente eso no está en la Torá, es un solo midrash, pero lo comento solamente para darle un poco de sazón y vida al pasaje. ¿Okay? Hay un midrash muy antiguo que dice que cuando nuestros ancestros en el desierto ellos comían el manjú o el maná, vaya, Dios les daba la habilidad de imaginarse el sabor del manjú de ese día. So, en pocas palabras, el menú está en tu mente, en tu corazón. ¿Sí? Si tú pensabas que era un ribeye, un T-bone, o si era lasaña, o si era espagueti, en fin, ese era el sabor que tú percibías del maná. ¿Sí? Si era ice cream, ¿verdad? Nieve de chocolate, nieve de vainilla, en fin, ese era el sabor que tu paladar percibía del manjú. Obviamente esto no está en la Torá, es un midrash, podríamos decir, folclórico, ¿verdad? Que le da un sazón al evento. Eh, y la idea es realzar la bondad de Dios, que aún en esos detalles Dios mismo, Hashem, daba al pueblo para que el pueblo pudiera disfrutar un toque fresco, vaya, del manjo, del maná. ¿Sí? Interesante, interesante. Entonces, el pueblo detesta el manjú, detesta el pan del cielo. ¿Sí? Y qué interesante porque esto viene recuerden que no detestan en sí el alimento, detestan a quien da el alimento, porque recordemos, una vez más, que este no es maná, no es que es esto, como en algunas traducciones de posiblemente tu Biblia en español, trae al pie de la página una traducción que dice maná, ¿qué es esto? No, es manhu. Entonces, no estaban detestando el alimento, aunque obviamente lo estaban haciendo, pero a quien primeramente estaban rechazando y detestando era a quien da el pan de vida. ¿Quién es él? Dijeron. ¿Sí? Entonces después de mucho tiempo de comer el mismo pan, dijeron, ya no queremos y no queremos saber nada de él, vaya, ¿sí? Del dador del pan. Es por eso que conspiran y hablan mal, no solamente contra Moshe, sino contra Dios mismo, contra el dador del pan de vida. ¿Sí? Es un rechazo a Dios mismo. Y aquí hay un principio muy interesante, algo que nuestros hijos necesitamos urgentemente, particularmente una generación tan absorta por el entretenimiento estúpido y tan absorta por darle placer al paladar. ¿Sí? Uh, Padres tienen que educar a sus hijos cómo comen, cómo se alimentan. ¿Sí? Cuando uno pone el pan en la mesa y uno hace la braja, hace la bendición, ¿no? Da gracias a Hashem, da gracias a Dios por el alimento, los hijos lo hacen con nosotros. Pero si tú no aportas la enseñanza, por ejemplo, en mi casa, cada vez que hacemos la braja, la bendición por el alimento, en lo que comemos estamos platicando en la enorme bendición y privilegio de poder estar comiendo hoy, cuando en Venezuela me llegó una información de Venezuela, donde en algunas regiones del país están comiendo sopa, caldo de papel, hecho con revistas, hecho con periódicos viejos. Hierven el agua, hacen su caldo, le ponen no sé qué hierbas y hacen su caldo de papel. Imagínate. Y uno puede pensar, pero la tinta es tóxica.
todos los ingredientes con los cuales se procesa el papel es tóxico. Bueno, en ese punto, ¿a quién le importa si es tóxico o no es tóxico? Yeah. Cuando el hambre golpea, ¿qué importa lo que es tóxico? ¿Qué importa lo que no es tóxico? En Haití, no sé si has visto en Haití esos videos, vea los videos que hay en Haití, donde ya hay inclusive negocios que venden tortas o una especie de panecillos, vaya, hechos con lodo, así es, con clay, con arcilla, con mud, decimos en inglés, con lodo. ¿Sí? Y no sé qué le añaden para hacerle creer a la gente que es un nutritivo, total, fuimos tomados del polvo y bueno, es compatible con nuestro cuerpo. Es increíble. Entonces, eh, necesitamos urgentemente nosotros, como padres, bueno, yo lo he hecho toda mi vida con mis hijos, ahora con mi nieto, pero urge que en esta generación tan vanidosa, tan egoísta al extremo, es la generación más, no tan solo la generación más estúpida que ha existido en la historia, claro, hay sus excepciones, ¿verdad? Hay aquellos que se saben, pero también la generación más egoísta, más narcisista, más soberbia, más arrogante que ha existido en toda la historia del planeta. Y créanme que yo estudio historia. ¿Ya? Urge que enseñemos a nuestros hijos, o que los reeduquemos, vaya, a que cuando se sirve la comida, ellos van a comer lo que se va a servir en la comida. ¿Sí? En el platillo, perdón. Sí. ¿Cuántas veces no se le sirve al niño o a la niña y porque está en un estado de... ¿cómo decimos? Se dice en español chipilón. En inglés decimos that little boy is spoiled. Es chipilón, se dice, ¿verdad? Está mimado. ¿Sí? ¿Y cuántas veces el niño o el joven dice, ya no quiero? ¿Cuántas veces dice, no me gusta? ¿Cuántas veces dice, está frío, ¿por qué no lo calientas? Y no, mejor eso tíralo, sírveme lo nuevo, lo caliente, ¿verdad? Es increíble. Cuando estamos viendo la situación que estamos viviendo a nivel mundial, hay abundancia de pan, pero paradójicamente existe la otra corriente, vaya, que es el otro lado de la historia, que hay gente tomando caldo de papel y tortitas de lodo. Yeah. Increíble. Necesitamos integrar o reintegrar a nuestros hijos a la realidad de lo que es el espíritu de gratitud. El espíritu de gratitud es lo único, es la base y el fundamento para una vida con gozo. No tan solamente feliz, pero una vida con gozo, la gratitud. De hecho, hay un pasaje, los voy a llevar a un salmo en este momento, rápido. No lo tenía en mente, pero lo voy a hacer. ¿Okay? Salmo, permítanme, 22. Voy a leer desde el verso 2 y 3. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay sosiego para mí. Pero tú eres santo. Beatá Kadosh. Pero tú eres santo. Tú que habitas en las alabanzas, o entre las alabanzas, puede ser traducido también, de tu pueblo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Sí? Tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Yeah. Es bien interesante porque la palabra alabanza aquí, bien en el hebreo, en el idioma original del texto sagrado, puede ser sinónimo de gratitud. Cuando utilizamos el texto de una forma pragmática, en una forma práctica. La palabra alabanza en este texto, que es clave para que la presencia divina, pueda ser percibida por nosotros en nuestra vida diaria, la palabra alabanza es sinónimo de gratitud. Entonces, si traducimos el texto
en esta manera podemos traducirlo de esta forma. Tú que habitas entre la gratitud, tú que habitas en la gratitud, tú que habitas en el corazón agradecido de tu pueblo, de tu gente, de tus hijos. Gratitud trae la presencia divina a nuestra vida. Si no tan solamente trae la presencia divina, pero la trae de tal forma que puede ser inclusive percibida, puede ser experimentada. La gratitud. La gratitud. El problema número uno de los primeros padres, Adán y Java, fue la ingratitud. Y es por eso que fueron expulsados del Gan Edén. Ingratitud. No existe verdadera y genuina alabanza sin el ingrediente de la gratitud. Y es por eso que la palabra puede ser empleada como sinónimo. Gratitud. No hay tal cosa como genuina adoración a Dios, genuino servicio a Dios y a la humanidad, si no somos personas agradecidas. Y es bien interesante porque la palabra gratitud en el hebreo, que es la palabra hakarat hatov, no significa lo mismo que nosotros traducimos al español o a la lengua inglesa o al chino o al japonés. La palabra gratitud en la lengua sagrada, hakarat hatov, significa literalmente enfocar en lo bueno, enfocar en lo que es de beneficio, enfocar en todo aquello que es de buen nombre. Eso significa. Sí. Hakarat hatov, gratitud. Ahora, la palabra tov en hebreo significa todo aquello que es funcional. La palabra bueno, vaya, que se traduce bueno o bien en la Biblia, es la palabra tov. ¿Sí? Gratitud es hakarat hatov. Esta palabra tov significa bueno, bien, pero el verdadero y el significado primario es todo aquello que es funcional, todo aquello que funciona, que beneficia según los estándares de Dios mismo. Eso significa gratitud. Entonces tenemos que la presencia divina en el capítulo 21 del libro de Números se disgusta también con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es ingrato y la presencia divina solamente habita en medio de la gratitud de su pueblo. Entre la alabanza genuina, sincera, la cual es la gratitud de su pueblo. Dios no se manifiesta, Dios no que no pueda, pero Dios no aplaude, Hashem no está al lado de personas ingratas, porque constantemente pudiendo enfocar en lo bueno, en aquello que es de beneficio, en aquello que es funcional, vaya. Obstinadamente continúan enfocando en sus caprichos y en sus deseos. Y gente así abunda en todo grupo religioso, créanme. Yo lo he visto en las sinagogas, desde sinagogas ortodoxas hasta sinagogas muy liberales, hasta los extremos, como lo he visto en iglesias cristianas cuando me han invitado a compartir. Tengo amistades cristianas y yo lo veo en un sinnúmero de gentes que esta ingratitud es lo que básicamente echa por tierra todas aquellas cosas buenas que esta gente puedan tener. No importa qué tan virtuosa sea la persona, no importa qué tan privilegiada en talentos y dones tenga la persona, pero si la persona es ingrata con Dios, todo eso se cae. Todo se cae. La base y el fundamento para una relación sana con Hashem, con Dios, es ser agradecidos. La gratitud. Entonces el pueblo se impacienta y el pueblo habla mal contra Hashem, contra Moshe.
Y la queja es porque nos ha sacado de Egipto para hacernos morir en el desierto, pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta este pan bueno para nada. Mira qué interesante. Un pan bueno para nada. Y yo estoy viendo este pan aquí en este momento, este cake, y la verdad que sería un obstinado si dijera que este pan es bueno para nada. Imagínense más el majo. Wow, delicioso. Esperen un momento. Ok, tenemos entonces aquí una frase muy peculiar. Tenemos una frase después de la queja, dice el pueblo, Benafshenu kasa velechem haklokel. Interesante. ¿Qué quiere decir esta frase? Es lo que se traduce, y nuestra alma detesta este pan bueno para nada. Cautiva mi atención que esta expresión bueno para nada, o good for nothing, decimos en inglés. Esta frase, bueno para nada, es la única ocasión que aparece en toda la Torah. Interesante. No aparece otra vez. De hecho, no aparece en todo el Tanaj, o llamado Antiguo Testamento. No aparece esta frase, bueno para nada, no aparece. ¿Bien? Aunque hubo algunos buenos para nada, es verdad, en la historia de Israel. Pero la frase, la expresión, no aparece en ningún lugar. Tampoco aparece en las escrituras apostólicas o Nuevo Testamento. No aparece en ningún lugar. Es la única vez que aparece esta que viene siendo en hebreo es una palabra, así que es la palabra cloquel. Cloquel. Y tengo mi pequeño pizarrón aquí. Lo siento por aquellos que van a estar solamente escuchando el audio, pero voy a mencionar las letras. Llama mucho mi atención, cautiva mi atención, que la palabra cloquel, que es la que es traducida bueno para nada, sería esta. ¿Okay? No sé si la alcanzan a distinguir. Se lee de derecha a izquierda. Usted posiblemente se lee de aquí hacia acá. Cloquel. En la letra Kuf, Lamed, Kuf, Lamed. Cloquel. Que es la palabra traducida bueno para nada. Y cautiva mi atención esta palabra y me lleva a mis tiempos de joven, cuando había encontrado yo una fascinación, vaya. Qué increíble la gente fanática religiosa. He sido tan criticado porque uso expresiones como fascinado, cuando menciono que adoro a mi mujer. Es increíble cómo la gente religiosa, fanática, solamente busca esos detalles que los hacen más infelices. ¿Sí? Y me han criticado porque eso de fascinación es una palabra que se usaba para brujería uno no adora a las esposas, uno las ama tonterías de esas. Pero bueno, yo uso esas expresiones porque son expresiones que las usamos en un contexto totalmente distinto, obviamente. ¿Sí? Obviamente. Y si nosotros tendríamos que eliminar vocabulario que proviene de uso pagano, antiguo, vaya, yo creo que nos quedaríamos mudos, créanme, porque particularmente en el español. Y no se diga en el inglés, que el inglés es un melting pot, decimos, es una mezcla de tantas lenguas, alemán, francés, holandés, yiddish, español, latín, en fin, griego. Entonces, espero y la gente que ve este video o escucha este audio no
caigan en el mismo error, ¿ok? Bueno, pero siempre encontré una fascinación, vaya, en, en la cuestión de la ciencia de la etimología. La etimología es la ciencia que estudia el origen, y no tan solamente el origen, pero el origen y desarrollo de no solo de las palabras, pero de las letras también, ¿sí? Y sabemos que en los lenguajes del mundo, vaya, los lenguajes de las naciones, eh, todos ellos fueron formados de una forma distinta a la manera que la lengua hebrea es dada por Dios, ¿sí? Ya luego hablaremos de otro video y hablaremos de cómo la lengua hebrea fue la lengua edénica, la lengua del jardín del Edén. Obviamente era un hebreo edénico, había variantes en lo que es el hebreo moderno, obviamente, pero cómo el hebreo edénico viene a desarrollarse después de la caída y cómo la lengua que hablaban Adán y Eva, nuestros primeros padres, era una forma de hebreo, no el hebreo moderno, claro, pero que a la vez el hebreo moderno proviene del original hebreo que era edénico, del jardín del Edén, vaya. Pero ese es un tema que vamos a dejar para otro tiempo, ¿ok? De hecho, en el mismo libro de Génesis podemos comprobar cómo la lengua que hablaban Adán y Eva era el hebreo. Pero un hebreo antiguo, muy antiguo, edénico. Hablamos de un hebreo totalmente distinto, vaya. ¿Okay? Que viene a ser la base de lo que era el hebreo antiguo, el paleohebreo, el mid hebreo y el hebreo moderno. En fin. Tema para otro video. Entonces tenemos que esta fascinación, vaya, que encontré por la etimología o la raíz de las letras o las palabras, me enamoró el alma, porque estamos comunicando el libro sagrado, estamos comunicando los oráculos divinos, la palabra de Dios, ¿sí? So, tenemos que entonces hacer una investigación exhaustiva y con la ayuda del Espíritu puro y santo de Dios, del Ruach Kodesh, a poder hacer una conclusión y llegar a conclusiones sanas. Cloquel, la palabra cloquel, la palabra traducida bueno para nada, que recuerden, es la única ocasión que esta palabra cloquel aparece en todo el texto sagrado, en toda la Biblia, vaya. ¿Sí? So, las letras hebreas, recordemos, en el antiguo hebreo, cada una es un concepto. No tan solamente cada una tiene un nombre, es un concepto y tiene implicaciones múltiples en cuanto a el significado, el símbolo y todo lo que implica una sola letra. De hecho, no tan solamente la letra, pero a veces, en muchas ocasiones, las líneas también traen información. Es impresionante. So, tenemos que la letra Kuf, entonces, que sería la letra sería esta letra, ¿okay? Que es con la que empieza la palabra cloquel, es la letra k, k. Sonido fonético es k, cloquel, ¿sí? La letra Kuf. Esta letra en el hebreo antiguo, de hecho en el hebreo moderno, bueno, les doy el significado del hebreo moderno en un momento. Hay dos variantes en esta letra de su significado, ¿sí? Los lingüistas y los expertos nos dan el legado de esta información tan necesaria para escudriñar el texto sagrado. So, la letra Kuf puede ser o representa lo que es la parte trasera de la cabeza del ser humano, ¿sí? So, básicamente representa la cabeza, pero también la letra Kuf representa y significa un mono. Así es, allá los que nos ven por Chile, Argentina, posiblemente comprenden de lo que estoy hablando, los que nos ven por allá por Paraguay, Uruguay, en fin, Suramérica. Un mono, sí, un chango, sí, un primate, vaya, ¿sí? Miembro de la familia de los primates. Entonces, la letra Kuf
De hecho, la palabra para mono o chango, ¿sí? En el hebreo es precisamente kuf, ¿sí? Con una pequeña variante entre o y entre u. Kuf, ¿okay? No es kuf, pero es kof. Es interesante que mono se dice exactamente igual eh, como se dice la letra kuf, ¿sí? Entonces, kuf es un mono. La letra kuf representa el mono. ¿Ya? La letra lamed, que es la letra que sigue, ¿sí? La letra lamed, en el hebreo antiguo es representada por un cayado, por una vara, vaya, ¿sí? Y la vara representaba en la antigüedad, representaba liderazgo, representaba autoridad, poder, guianza, ¿sí? Control, dominio. De ahí viene la idea del cetro de los reyes, que traían una especie de cetro que era una vara originalmente y después se fue acortando y ya quedó más estética, vaya, así, de oro y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces tenemos que, aquí tenemos dos conceptos. Ahora, si añadimos la siguiente letra, la palabra cloquel, tenemos la misma letra kuf, otro mono, y la lamed, que es la letra con la cual finalizamos, una vez más. So, básicamente tenemos dos monos y dos autoridades, o dos monos y dos guianzas, ¿sí? Kuf lamed, cloquel, bueno para nada. Cuando estos conceptos, cuando estos dos conceptos de la kuf y la lamed se unen, entonces lo que tenemos es, puede traducirse de varias formas. El mono tiene la autoridad, o el mono es quien nos guía, ¿sí? Eh, la guianza del mono, la autoridad del mono, o ceder la autoridad al mono, o dejarnos guiar por el mono. Wow, qué interesante. Entonces, ¿quién se deja guiar por el mono? O creo que la pregunta que tengo que hacer primero es, ¿quién es el mono? ¿Sí? Bueno, de entre todos los primos o los primates, el más cercano al ser humano en términos fisiológicos, en términos de biología, es el mono. Es algo innegable. De hecho, Charles Darwin, él vino con la idea de que, bueno, somos descendientes del mono, ¿verdad? Y lo cierto es que fisiológicamente, biológicamente, funcionamos como un animal. De hecho, Pablo, Rabbi Shaul, hay unas traducciones, perdón, que maquillan la traducción, vaya al español o al inglés, donde traduce: el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura. En fin, la palabra natural y el hombre natural también puede ser traducida: el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Por qué? Porque la palabra natural ahí en la lengua original, creo que es Corintios, también significa hombre animal, ¿sí? Hay otras expresiones como en el libro de Jacob o alias Santiago, donde él dice que la sabiduría que proviene de lo bajo, ¿sí? Es sabiduría diabólica o satánica, vaya, natural, terrenal. La palabra natural aparece ahí otra vez, que es animal, entonces puede ser traducido: la sabiduría de este mundo es satánica o diabólica, animalesca y terrenal. Entonces, la forma en que el judío percibe al ser humano en su forma física es de esa forma, y es por eso que la espiritualidad es indispensable, es la necesidad apremiante que tenemos por atender, la necesidad número uno, porque de otra forma funcionamos precisamente como animales.
nuestra naturaleza terrenal funciona animalescamente. De hecho, lo podemos ver a través de la historia. Hemos tenido grandes psicópatas, locos, gobernantes, tiranos, gente que come humanos, gente que viola niños, después los destazan, los matan. ¿Qué no ha imaginado la mente perversa del hombre cuando pierde el alma y funciona como un animal, como una bestia, vaya? Y lo más triste de todo es saber que esa bestia que está en el poder no es una bestia, no es un animal. Fue un niño, una criatura humana que perdió el alma y ahora se comporta como un animal. ¿Por qué? Debido a que hay una ruptura con lo espiritual, una desconexión. Ahora es el impulso animalesco el que mueve a este hombre a violar a esta mujer o a este niño o a destazar a esta abuelita o a quemar viva una familia, en fin, tanta locura que vemos hoy día y la hemos visto a través de la historia. Entonces, en esa forma, estamos en total desacuerdo con Darwin, obviamente, ¿sí? Pero en este punto, el mono es la única criatura que es un poco más compatible con nuestra naturaleza baja e inferior. Tenemos dos naturalezas, que es la celestial, ¿sí? Hashem sopla en nosotros, venimos de los cielos, es innegable. No vamos a ser Dios, jamás, ¿ok? Eso sáquelo de su mente. No somos Dios, no somos Hashem. Pero venimos del cielo, estamos aquí temporalmente, estamos en un exilio con la esperanza de regresar un día a casa y llevar un buen reporte. Y mire que hay que llevar un buen reporte, ¿eh? Eso es a lo que venimos, a llevar un buen reporte de regreso. Pero viene nuestra Neshama, nuestra alma, y viene y habita un cuerpo muy inferior, muy bajo. Este cuerpo está dominado por la caída, por el pecado, vaya, y la fuerza donde el pecado se quedó básicamente pegada, es en lo que llamamos nosotros el ego. Este ego es el mono. Y del ego emanan el orgullo, la arrogancia, la altivez, la falsa humildad y todas las tonterías e incoherencias que hoy en día inclusive muchos científicos o expertos o religiosos puedan decirte. ¿Okay? Cuidado cuando los expertos hablan. Este es el mono que toma la autoridad. Es el mono que guía a la humanidad. Para eliminar a este mono, o al menos poder trabajar con este mono, necesitamos que Dios nos reconecte con él. Necesitamos la ayuda del Creador. Por eso Él envía a Yeshua el bendito, al Mesías bendito, al Mesías sufriente. Y se logra esta reconexión por medio del bendito. Ahora nosotros, reconectados con lo divino, regenerados, o en este proceso de regeneración en el cual estamos, en este proceso de ser santificados por la presencia divina en nuestro diario caminar, Dios nos va elevando el alma. Dios nos hace justos. Dios ha hecho de mí una persona justa. Dios ha hecho de vos una persona justa. Sí. Cuando venimos a ser justos delante de Dios, y vaya que lo sabemos, porque ahora sí que no podemos engañar a nuestra conciencia. Antes la comprometíamos, negociábamos con ella, y la conciencia estaba de hecho totalmente aislada y desconectada de todo lo sagrado. Hoy no. Hoy no. Hoy sabemos si estamos viviendo una vida justa o si estamos viviendo una vida injusta o mediocre o hipócrita. Hoy lo sabemos. La palabra en hebreo para justo es la palabra sadik.
Una mujer justa es una sadiká. ¿Sí? Un grupo de personas justas son sadikim. Perdón. La palabra justo, sadik, la voy a escribir aquí. Si la alcanzan a distinguir, es la letra Sadik, la letra Dalet y la letra Kuf aparece nuevamente en la escena. ¿Sí? Estas tres letras forman la palabra justo, que en hebreo se dice Sadik. Un justo es un Sadik. ¿Sí? Y de hecho, llama bastante mi atención que la primera letra originalmente se pronunciaba Sadik. ¿Sí? Exactamente como se dice justo en hebreo, Sadik. Y interesantemente, lo voy a escribir con verde para que puedan poner un poco de imaginación a lo que voy a dibujar aquí. ¿Ok? Ok. La primera letra, que se llama Sari, o originalmente Sarik, precisamente forma la figura. Le puse con verde la cabecita, las manos y los pies. Forman precisamente la figura de un justo, de un sadik, arrodillado y levantando sus manos. ¿Sí alcanzan a distinguir? Ok. Las letras Sari, entonces, habla de una persona justa. La letra que sigue, o la letra en medio, es la letra Dalet, que significa puerta. De hecho, puerta en hebreo se dice Dalat. Tenemos entonces ya dos conceptos, el justo y la puerta. ¿Sí? Y la última letra es la letra Kuf, otra vez, que significa mono. ¿Ya? Otra vez, significa, tenemos a la letra Kuf aquí. ¿Sí? Tenemos que la palabra cloquel, bueno para nada, que es una expresión de ingratitud, de una persona arrogante, una persona soberbia, una persona falsa, una persona que blasfema contra la bendición divina. ¿Ya? Tenemos que la idea central de esa palabra es que el mono controla, el ego, la naturaleza baja, controla, guía a una persona tan nefasta como esa. ¿Sí? Ahora necesitamos comprender entonces estos tres conceptos de la palabra sadik, la palabra justo, que para dejar de ser nefasto, para dejar de ser soberbio, para dejar de ser orgulloso, necesitamos al bendito transformando todo nuestro ser de adentro hacia afuera. Y es cuando Él nos convierte en sadikim, en justos. Tenemos entonces que la primera letra de la palabra justo es la palabra, precisamente, la letra justo, sadik. La segunda letra es dalet, que es puerta. Y la tercera es mono. Si yo pudiera tenerlos físicamente aquí en esta habitación, les pudiera preguntar, ¿cuál es la conclusión a la que llegas? Une estos tres conceptos. ¿Qué es un justo? ¿Qué es un sadik según el hebreo antiguo? El hebreo pictográfico o jeroglífico, vaya. Un sadik, entonces, un justo, es aquel que recibe la habilidad, no la tiene, no la inventa, no la crea, no la recibe por hacer meditación trascendental, no la recibe por hacer yoga, no la recibe por irte al Tíbet y hacer todo ese tipo de rituales y toda esta cosa
liturgias, en fin, y mantras, o irte de rodillas a un cerrito donde está una señora, ¿sí? O besarle la mano con el brillante a un líder religioso, o estar 7 días metido en la sinagoga, o 7 días metido en la iglesia, o en fin. El justo es aquel que recibe una habilidad sobrenatural, un poder sobrenatural, a través de haber reconectado nuevamente con la divinidad por medio del bendito, Yeshua el bendito, quien es el que transfiere ese poder y esa habilidad. ¿Ya? No se pierda. El justo es el que tiene la habilidad, el poder. La siguiente letra es una puerta. La puerta es para abrirse o cerrarse, para entrar o salir. ¿Ya? El justo es el que recibe la habilidad para cerrar la puerta, kof, al mono, al ego. Nosotros tenemos el poder, y no tan solamente el poder, pero tenemos ahora que tenemos el poder y la habilidad, somos responsables, tenemos la responsabilidad moral, la obligación moral de cerrar la puerta al mono. Es el justo, el sadik, la sadiká, la justa, la mujer justa. Los que tenemos ahora conciencia, la luz de Dios ha llegado a nuestra vida, ya no nos podemos engañar, tenemos información divina, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos un corazón que ha sido cambiado por Dios. No tenemos excusa para decir, yo no puedo cerrar la puerta a mi ego. Yeah. Él me hizo eso, la va a pagar. Yeah. Me pidió dinero prestado hace 10 años, no me pagó. Mira lo que le voy a hacer para que entienda la lección que le voy a dar. Me fue infiel mi mujer, ahora la mato. No. Nosotros, los hijos de la luz, hemos recibido un poder sobrenatural y una habilidad para cerrar la puerta al mono. Y llama mucho mi atención. Mientras estudiábamos esto hoy en la mañana, aquí con mi familia, llama mi atención que mi hija menor, me dice, Abba, ¿sí pones atención a algo? Si te das cuenta que la letra Sari, la Sadik, el justo, no está de frente a la puerta y no está de frente al mono, está de espaldas. Le está dando la espalda, tiene sus rodillas dobladas y tiene su manita extendida al cielo, ¿sí? Porque es una persona justa y no está interesada en darle la cara al mono, le está dando la espalda. ¿Ya? So, tenemos entonces pues que nuestra justicia se hace realmente notoria y visible por nuestro comportamiento. Son las acciones, es el comportamiento lo que a final de cuenta cuenta. Sí. Toda esta gente pertenecía a la Kalal Israel, a la comunidad de Israel. Todos ellos creían en Hashem, creían en Dios. Pero aquí es donde el creer en Dios sale sobrando. Y lo que realmente es relevante y trascendental es no creer en Dios, sino llegar a conocer a Dios más y más y más. Es acerca de conocerle a Él y no solo de creerle o de creer en Él.
Y es donde millones y millones y millones de creyentes y algunos pseudo creyentes están estancados, están atorados. Yo creo, y punto. Pero no dan el paso para conocerle más y conocerle más y conocerle más de una forma más íntima, al punto de que tal encuentro, entre más profundo es con la presencia divina, más Dios está a nuestro lado, arrancando toda basura o todo vestigio que haya quedado de nuestra vida pasada. No es acerca de creer. Creer es relevante e importante, pero hay un punto donde Dios dice, estoy hasta aquí con tu credo. ¿Qué me importa que creas que el infierno tiene fuego o no tiene fuego? Si se llama infierno, se llama Gehinnom, si Dios es 3 en 1, 7 en 9, o si el infierno tiene hielo o fuego, si el cielo hay ángeles con alas o sin alas, o si hay cielo, ¿qué es el cielo? A Dios no le impresionamos con lo que creemos. De hecho, el texto sagrado dice que aún los mismos Shedim, los mismos demonios, creen en Dios y tiemblan. Entonces, no impresionamos a Dios con creer que hay un Dios. Impresionamos a Dios cuando nos sumergimos en una pasión y un deseo por conocerle a Él. Por conocerle a Él. Conocerlo es lo que importa. Conocerlo más y más y más y más y más. Eso es lo que trasciende. Eso es lo relevante. Eso es lo que, a final de cuentas, va a marcar nuestra vida de fe. Entonces, ¿qué sucede en el pasaje? Inmediatamente después de que dicen, nuestra alma detesta este pan bueno para nada, verso 5, ya la narrativa no continúa, la narrativa cambia, y el verso 6 dice, entonces Hashem, Dios, envió entre el pueblo serpientes ardientes. Y aquí no hay tiempo para elaborar serpientes ardientes. Hay mucho que hablar sobre esas serpientes ardientes. ¿Qué realmente eran? ¿Okay? Pero bueno, no vamos a elaborar. Vamos a continuar para llegar al punto de la enseñanza de la clase de hoy. Envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucha gente en Israel. Llama mucho mi atención. Y mi esposa en la mañana me dice, eso es típico de las congregaciones, sean de cualquier grupo religioso, de cualquier tendencia, de cualquier orientación, de cualquier ideología o teología, en fin. El cáncer de todo grupo, de toda congregación, de toda sinagoga, de toda iglesia, es el chisme, es las malas interpretaciones, es el añadir un poco aquí, el quitar otro poco acá. Sí. Serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. La primera ocasión que encontramos a una serpiente es la serpiente antigua. Y todo el problema con Java, nuestra madre, se da porque precisamente se envuelve en una conversación que no iba a ser fructífera. No era apropiada esa conversación. No era una conversación sana. Nuestra madre Java se envuelve en la conversación y hay un intercambio de información y eventualmente la antigua Nahash, la serpiente antigua, logra su cometido. ¿Ya?
Hay información que es tergiversada, adulterada, y se logra el propósito, hacer caer a la humanidad. Aquí tenemos la herencia de ese veneno que nos muerde, pero a nivel congregacional. ¿Sí? Esta gente definitivamente malintencionada, al igual que la serpiente antigua, incurren en el pecado, no de la Lashon Hara. La Lashon Hara, que quiere decir lengua perversa o lengua mala, ¿sí? Lengua que no funciona, porque Ra en hebreo, o Ra en hebreo, que se traduce mal o malo, significa lo disfuncional, lo que no beneficia, vaya. Así es que cuando alguien se acerque a ti y tú sabes que esa persona tiene una lengua muy suelta, lo mejor es, no beneficia, no es bueno, no es sano, no es correcto. Corta, a la primera corta. Pero en el pecado que incurren estas gentes no es el pecado de la Lashon Hara. El pecado que incurren es el pecado de Motzi Shem Ra. Una cosa es la Lashon Hara, lengua perversa, ¿verdad? Gente tonta diciendo tonterías. Otra cosa es Motzi Shem Ra. Motzi es una palabra hebrea que es la que va incluida, de hecho, en la oración, en la braja que hacemos por la comida, cuando desayunamos, comemos o cenamos, partimos el pan, en fin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. O esa palabra motzi es hamotzi lechem min haaretz, que tú extraes, que tú no tan solamente diseñas, formas, creas, has planeado cómo el pan vas a extraerlo de la tierra, cómo lo extraes para dárnoslos de la tierra. Básicamente es lo que podríamos traducir más correctamente de esa oración. Motzi. Entonces, el pecado de Motzi Shem Ra es peor que el de la Lashon Hara. Porque Motzi Shem Ra tiene la idea entonces de planificar, diseñar, crear, concebir y dar a luz o engendrar un monstruito con tu lengua. Pero Motzi Shem Ra tiene la particularidad de no tan solamente hablar cosas malas, sino que tiene la singularidad de hablar contra la reputación de una persona que es honorable, justa y buena. Es destruir la reputación de un buen nombre. Eso es maldad. El pueblo aquí no incurre en la Lashon Hara. Va más allá. El pueblo habla mal de Dios mismo y de Moshe. Entonces Dios dice, el mismo pecado de la lengua, el cual es el origen de toda la caída del hombre, con la serpiente antigua y la conversación en que Adán y Java se envolvieron, ¿sí?
esta herencia maldita, este veneno que transmitió la serpiente antigua al hombre y que quedó incrustado en la lengua, no se diseminó por todo el cuerpo, no se fue a ningún lado, quedó en la lengua y en el dispositivo cerebral que controla la lengua, obviamente. Ese veneno quedó allí. Entonces, debido a que esto proviene del mismo pecado de la serpiente antigua, entonces voy a enviarle serpientes. Leo el verso 7. El verso 6, perdón. Entonces Hashem envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moshe y dijeron, ¡ah! Hemos pecado. Vienen a mi mente amistades que conocí décadas atrás, que ellos estuvieron en prisión. Y recuerdo que cuando les preguntaban si estaban arrepentidos por lo que habían hecho, el crimen que habían cometido, cuando estaban metiéndolos a la prisión, que iban a pasar varios años ahí, ellos con lágrimas decían, sí, estoy arrepentido. Claro, claro, claro. Es cuando uno confiesa y uno suelta la lágrima, como dicen, la lágrima de crocodile, ¿verdad? Crocodile tears, las lágrimas de cocodrilo. Sí. El pueblo fue a Moshe y dijeron, hemos pecado. Por cuanto hablamos contra Dios, contra Hashem y contra ti. Sabían lo que estaban haciendo. Motzi Shem Ha. Ahora, ora, clama a Hashem que quite de nosotros las serpientes. Y yo siempre, me impresiona la nobleza de Moshe Rabbeinu. Me impresiona su corazón compasivo, su corazón misericordioso. Que entre paréntesis, para aquellos que piensan que ser un líder se requiere carácter fuerte, dominante, ser un estadista, tener una mente brillante para planificar eventos, guiar al pueblo con mano dura, en fin, todo lo que puedas añadir, todo eso no es el ingrediente principal para un líder. El ingrediente principal para un líder son de hecho dos ingredientes que Moshe Rabbeinu tenía y que posteriormente los modeló en una forma aún más elevada y más sublime Yeshua el bendito. Y son la compasión y la humildad. Moshe era el hombre más manso, más humilde y más compasivo sobre la tierra en los días de su vida. Y me sorprende cómo después de que el pueblo hace lo que hace, Moshe ora por el pueblo. Y aquí viene la compasión de Dios. Y Hashem dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella, vivirá. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Y Moshe hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre, éste dirigía su mirada hacia la serpiente de bronce y el hombre vivía. Wow. Llama mucho mi atención el pasaje porque dice que cuando una serpiente miraba a alguien, mordía a alguien, a un hombre, y este hombre, el hombre infectado con el veneno, el hombre mordido por el veneno, dirigía su mirada hacia la serpiente de bronce, vivía.
Para aquellos que tenemos la luz del bendito, podemos ver cómo el Mesías bendito está prefigurado en no solo cada pasaje, cada palabra, cada letra, cada línea, cada punto del texto sagrado, en el original hebreo. Nosotros somos esos hombres que fuimos mordidos por el veneno, por la serpiente antigua, y el veneno de la serpiente antigua, que dominaba nuestros impulsos y dominaba todo nuestro ser. Y cuando nos dignamos a mirar, que Dios nos pone de espaldas sobre el suelo, y que por primera vez podemos mirar hacia arriba, solamente con mirar hacia arriba, Él nos dio vida. Y si Él nos dio vida, es porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, volteamos hacia arriba y ¿qué vimos? Yo recuerdo cuando mi vida fue transformada totalmente de una vida oscura, una vida de ignorancia en relación a Dios y a cómo la vida funciona. ¿Qué fue lo que vi yo que cambió mi vida? Hoy lo puedo explicar, hoy lo puedo entender. Antes no. Yo vi, y obviamente lo estoy diciendo en una forma figurativa, yo vi a la serpiente celestial, a la serpiente divina. Y cuando vi esa serpiente divina, ese intercambio de mirada entre ella y yo, produjo vida en mí. Es lo mismo que posiblemente le ocurrió a alguno de los que me están viendo en este momento, pero no se puede explicar hasta que uno no llega a comprender realmente qué es lo que estaban viendo los israelitas cuando Moshe levanta la serpiente en un asta. Y Moshe hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre, y éste dirigía su mirada hacia la serpiente de bronce, éste vivía. Es muy posible entonces que estemos ante un caso único de resurrección. Vivía, volvía a la vida la persona picada. ¿Por qué? Porque era inevitable que ese veneno iba eventualmente a matar a la persona, o ya la había matado. La única forma de tomar vida nuevamente o regresar a la vida o de vivir era mirando a la serpiente. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo sabía que Moshe Dios le dio instrucciones a Moshe de hacer esta serpiente de bronce, ponerla en un asta y levantarla en alto. Cuando ellos alzaban la mirada, ellos no estaban siendo sanados solamente por ver a la serpiente, pero la sanidad venía por la información que habían recibido, la palabra de Dios que fue dada a Moshe, quien le dijo, haz una serpiente y cuando la vean van a sanar. Fue la promesa de Dios, de que Dios sanaría a aquellos que voltearan a ver hacia arriba. Cuando veían la serpiente, entonces, no era fe en la serpiente, pero era fe en la promesa de Dios que Dios los sanaría. Es por eso que había que levantar los ojos al cielo, y es por eso que Moshe tuvo que hacer un asta para levantarla. Hubiera sido fácil que Moshe lo hubiera puesto en el suelo, o simplemente en un, qué sé yo, encima de un árbol. Pero Moshe hace un asta
y la levanta bastante alto para que la gente quite su mirada de la serpiente terrenal que ha estado picando a la humanidad por miles de años y que pueda poner su mirada en la serpiente celestial. Es interesante, cada vez que yo viajo aquí a mi rancho, perdón, de noche es muy común ver por el highway, que es la carretera, una vía rápida que está como a 3,000, 4,000 pies de mi rancho, bastante retirado. En las montañas, yo cuando subo a mi rancho vengo de la ciudad y subo a la sierra y es muy común ver personas con lámparas caminando entre las montañas, con lámparas muy, muy poderosas, una luz muy fuerte. Y tú ves los autos, tienen sus luces intermitentes en el highway, avisándole a la gente que hay personas caminando y cruzando el highway, porque está oscuro, obviamente, la carretera. Y siempre me preguntaba, ¿qué hacen esas personas de noche con esas lámparas? ¿Qué buscan? ¿Qué hacen? Han de ser aventureros, no sé. Hasta que una persona que está en la Universidad de Texas me informó que estas personas trabajan para laboratorios y que esos laboratorios a la vez trabajan juntamente con la Universidad de Texas, y lo que buscan cada noche son nidos de serpientes cascabel, del rattlesnake que le llamamos aquí, el que tienen la sonajita, el cascabelito en la punta. Y yo le pregunto a esta persona, bueno, ¿y esto con qué propósito? Y dice, bueno, es que en la noche es cuando la cascabel duerme, la encuentran, la agarran con instrumentos especiales que ellos tienen, las llevan a la Universidad de Texas, trabajan juntamente con este laboratorio, sacan el veneno y es donde se crea el antiveneno para personas que son mordidas por serpiente cascabel. Oh, hace sentido, hace sentido. ¿Le dice esto algo a usted? La serpiente antigua nos muerde y nos transmite su veneno. No había remedio para la humanidad. Estamos muriendo. Estamos muriendo. Pero tuvo que venir un ser celestial divino. El ser celestial, el ser divino. Y tuvo que tomar la forma humana, porque fue el humano el que fue mordido por ese veneno. Y este ser divino al tomar esta forma humana y al no tener el mismo veneno del cual todos nosotros hemos participado, el cual es la naturaleza pecaminosa, Él, por su poder, es el único que puede darnos el antiveneno. Y de esa forma, Él llega a convertirse en una manera simbólica en la serpiente celestial, quien es la única que puede dar salud a nuestras vidas con su antiveneno. No hay otra manera. Por eso la humanidad necesita a Yeshua, el bendito.
Voy a leer un pasaje que es muy común para todos nosotros como creyentes. Es el capítulo 3 del registro de Yohanan o de Juan. Permítanme. Capítulo 3. Verso 11 en adelante dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, de eso hablamos o testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Y Yeshua el bendito le dice esto a Nactimón, Nicodemo, que era el hombre más millonario de ese tiempo, un príncipe de Israel. El más millonario en la tierra de Israel. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digo las celestiales? Porque nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él, o para que todo el que pone su mirada en él, poner la mirada en él, creer en él, es vaciarnos en él para que él se vacíe en nosotros. Hay un intercambio en esta relación. Divina, humana, humana, divina. Para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Wow. Qué interesante. Aproximadamente 125, 130 años después, un poco más, pero aproximadamente en ese número de años, un discípulo del gran rabino Akiva, de nombre Shimon Bar Yochai, Simón hijo de Yochai, y su hijo son perseguidos por el Imperio Romano y se esconden en una cueva. Y la tradición judía es, no la Biblia, pero la tradición judía, la historia judía dice que el profeta Eliyahu o Elías vino, se mostró a ellos y les reveló lo que posteriormente vino a ser conocido como el Zohar. El Zohar fue escrito en arameo, no en hebreo, en arameo. Y el Zohar viene a ser un libro místico. De hecho, es la literatura mística, no es un libro, son 23 volúmenes, o dependiendo de la traducción. Yo tengo aquí 23 volúmenes. Pero viene a ser la enciclopedia, llamémosle de esa forma, más estudiada, la enciclopedia mística, más estudiada por el pueblo judío por casi 19 siglos, aproximadamente. Por no decir 2000 años. Yo en lo particular considero que hay un sinnúmero de cosas que son de mucho beneficio, de mucha utilidad, pero yo en lo particular
después de mi experiencia de haber vivido y ser parte de la comunidad judía ortodoxa en el noroeste de los Estados Unidos, haber pertenecido a Chabad, descubrí algunas cosas que no son realmente útiles del Zohar, y que algunas son inclusive pueden desviarte de la fe inclusive en la misma Torah, y para uno de creyente en el bendito, en Yeshua, puede desviarte de Yeshua. Entonces, don't get there, no te metas allí. Si no dominas bien la Torah, el texto sagrado, los profetas, el Viejo Nuevo Testamento, no te metas en cosas que no debes de andar. No seas curioso. Que a la serpiente antigua le encantan los curiosos. El Zohar, entre esas cosas bellas y perlas preciosas que contiene, bíblicas, dice Shimon Bar Yochai que hay una serpiente que es terrenal, que es de abajo, que es de naturaleza baja, inferior, que es venenosa. Y esa es una referencia a la serpiente antigua. Pero también dice él que existe lo que él llama la serpiente divina o la serpiente celestial. ¡Qué interesante concepto! Y lo que se me hace más extraordinario de este escrito en el Zohar es que Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, escribe esto más de un siglo después de que Yeshua el bendito menciona que él es la serpiente divina. Así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, y todo aquel que lo mira a él va a ser sanado, va a revivir, va a tomar vida, va a ser elevada, su alma va a ser elevada. Shimon Bar Yochai escribe básicamente lo mismo un siglo después, y esta serpiente celestial, esta serpiente divina, dice, es Hamashiach, es el Mesías. ¿Lo quieren más claro? A todos aquellos amigos míos que aún conservo, judíos ortodoxos que no creen en Yeshua. ¿Quién copió a quién? Yeshua el bendito no pudo haber copiado a Shimon Bar Yochai. Aparentemente insinuó que Shimon Bar Yochai 100 años después toma el registro de Yohanan, de Juan, y escribe: esta serpiente celestial es el Mesías. Estoy hablando de forma simbólica, ¿ok? No estoy diciendo que Yeshua es una serpiente, por favor. Hay tanta gente que oye cosas y ¿ya viste lo que dijo? ¡Qué blasfemo! Así como cuando él dijo: el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Él no es un ladrón. Es un lenguaje que se utiliza solamente para explicar, vaya, lo que se tiene que explicar. Lenguaje antropomórfico, lenguaje... hay un sinnúmero de formas literarias, de eufemismos, etc. Así el Hijo del Hombre será levantado. Y cuando Él fue levantado, vemos el gran evento
de la resurrección y vemos el gran evento de su ascensión. Interesantemente, el pasaje de Números, capítulo 21 que estamos leyendo, verso 8 dice: Hashem dijo a Moche: hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta. Pongan atención. La serpiente tiene que ser incrustada en un asta. ¿Sí? Un pole más entendido es un madero. ¿Ok? Sabemos que Yeshua el bendito, la serpiente celestial, la que vino a salvarnos, a liberarnos con su antídoto, con su sangre es su antídoto. La sangre inocente, pura. Sí, esa sangre que cuando tú entregaste tu vida y le prometiste amarlo y seguirlo para siempre, esa sangre que llorabas tanto y que ahora ya no se llora. ¿Cómo deberíamos de regresar a lo básico y poner atención a lo que el bendito hizo y lo que su sangre continúa haciendo por cada uno de nosotros? Él es puesto en un madero. De hecho, llama mi atención porque en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento no dice que él fue puesto en una cruz. Porque recordemos que la palabra cruz viene del latín y el latín no era la lengua del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. La palabra que aparece en el original es que él fue puesto en un stalión. Stalión en el griego es un solo poste, un asta. Ahora, yo no tengo problema si murió en una cruz, o en una X, o en un madero fijo, vertical, en un árbol. Recuerden que inclusive se crucificaban en árboles. Donde el clavo pudiera entrar, ahí metían al individuo. Ahí lo clavaban. Si fue en una cruz, qué bueno. Si fue en un solo madero vertical, qué bueno. Si fue en una X, qué bueno. Qué bueno que murió, porque de otra forma no hubiéramos obtenido el antídoto. Eso yo no discuto entonces, ni hago gran cosa como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Discutir cosas que no convienen, no traen beneficio. Pero lo cierto es que el Nuevo Testamento no dice cruz, dice madero, un solo madero. Un asta, un pole. Y luego el verso 9 repite: y Moche hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta otra vez. 2 veces menciona asta o madero. La palabra en hebreo para asta empleada en este pasaje tan bello es la siguiente. Sería esta, en la nun y la samej. Se lee de derecha a izquierda. ¿Sí? Y se pronuncia nes, es la palabra nes. N-E-Z, nes. Esa es la palabra que se emplea aquí para asta o madero. ¿Sí? Donde Moche pone a la serpiente para que todo el mundo la vea. Es cautivante, hermoso, bello. Comprender por qué esta palabra asta aparece 2 veces en el texto. ¿Por qué la palabra nes, asta, aparece 2 veces en el texto?
Aparece en un verso, luego aparece en el siguiente. ¿Hay una razón? Claro que hay una razón. La palabra de Dios es sobrenatural y siempre hay una razón. Recuerden, nuestros sabios dicen que todo, cada historia sagrada, cada pasaje, cada oración, cada palabra, cada letra, cada línea, cada punto, habla del Mesías. Es lo que dicen nuestros sabios antiguos, los rabinos, los sabios antiguos. Y Yeshua lo confirmó cuando dijo, escudriñad las escrituras porque ustedes saben que en ellas está la vida eterna. Porque ellas hablan de mí. Cada letra, cada punto habla de mí. So, este pasaje entonces, como todos los pasajes del texto sagrado, que es mesiánicos, todos son mesiánicos, no hay uno que se escape, repite esta palabra hasta 2 veces, y hay una razón. La palabra hasta es nes en hebreo, que también nes significa milagro. ¿Ok? Así es. La palabra para hasta, o una especie de madero o palo vertical, alto, y la palabra milagro es lo mismo en hebreo. Aparece 2 veces en relación a lo que este evento, con ese ingrediente profético mesiánico, nos está avisando. Que había 2 milagros que acompañarían a la serpiente celestial, a la serpiente divina, después de haberla puesto en el madero. El milagro número 1 es la resurrección, el regresar a su cuerpo, ¿sí?, por su propio poder. Y el segundo milagro es su ascensión. Una cosa es que hubiera resucitado y se hubiera quedado aquí en la tierra. La redención no hubiera sido completa. La redención se hubiera efectuado, pero el bendito tenía que regresar a su origen para continuar con la segunda etapa de la redención humana, la cual es interceder por sus hijos día y noche. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro Cohen Gadol. Y es por esta razón que aparece la palabra hasta 2 veces en relación a la crucifixión del bendito, donde posteriormente 2 milagros serían o seguirían a la crucifixión de la serpiente divina, de Yeshua, el bendito nuestro Señor. Hay tanto por compartir. Interesantemente, voy a dar un dato, solamente a manera de información. Posiblemente esta porción la estudiamos más a fondo el próximo año, pero hay un dato muy interesante que en la gamatria o en el hebreo tiene otra característica muy interesante, que las letras hebreas son números también. La Biblia puede leerse numéricamente, ¿sí? Cada letra es un número, es un equivalente. No se usaban números en la antigüedad, se usaban las letras como números. Y eso es algo muy particular en el hebreo. Hay otras lenguas que también siguieron a la misma idea del hebreo, como lo fue posteriormente el romano, como los números romanos. Sí, que la 1 es la I, la V es 5, en fin. Pero todo esto procede de la madre lengua, el hebreo.
Um, y hay una ciencia muy antigua eh, que, si bien es cierto, puede ser mal empleada, puede ser mal utilizada. Mucha gente puede llegar a decir cada locura. Es una ciencia que es bíblica. De hecho, el primer escrito de las escrituras apostólicas, Mateo lo utilizó, ese sistema, el cual es la gamatria. Y yo sé que la gente, por ejemplo, algunos quizá que me ven en este momento, pastores cristianos, han de decir eso, no está en la Biblia. Lo que sucede es que la Biblia es un libro hebreo, escrito en hebreo, en la lengua hebrea. Los profetas eran hebreos, el bendito, el Mesías es hebreo, la primera comunidad creyente fue hebrea, todo respira hebreo. Entonces, para poder tener acceso a encontrar esos tesoros, necesitamos voltear y ver el texto sagrado por lo que es. El libro divino dado a un pueblo, al pueblo hebreo. Y hay que analizarlo, estudiarlo, atesorarlo, vivirlo y enseñarlo en esa perspectiva, en la perspectiva hebrea. Y solamente es en la perspectiva hebrea en la cual podemos encontrar estos tesoros. Esta ciencia se llama gamatria, que una vez más puede ser mal empleada. Yo soy muy cuidadoso con esto, pero hay mensajes que coinciden con lo que es el mensaje principal de la superficie del texto, ¿sí? Y esto es algo digno de mencionarse, y con esto voy a concluir. Pudiéramos seguir, que es impresionante la información divina que contiene este pasaje, pero vamos a concluir por esta tarde con esta información, con este concepto. La gamatria se utiliza cuando una letra, o más bien una palabra en hebreo, contiene cierto número, y esa palabra o ese número coincide con otra palabra que contiene el mismo número, aunque las palabras no estén relacionadas. Y ese número es el que hace que las palabras de alguna forma se relacionen y pueda tener más sentido el pasaje en la superficie, ¿sí? Lo que es el método de estudio Peshat, que es lo que es estudiar por encima el texto, la gramática, la historia, en fin. Si el resultado de esta gamatria contradice lo que el texto sagrado dice en la superficie, entonces no estamos utilizando bien este método. ¿Bien? Esa es la bandera roja que debemos de tener, la señal principal de que estamos cometiendo un error de interpretación. Pero si la gamatria nos da un resultado, numéricamente hablando, donde el texto que nos dice en la superficie coincide y hace sentido, entonces estamos haciendo un excelente trabajo, y hay que continuar haciéndolo. El valor numérico de la palabra Nahash, o de la palabra serpiente, es 358. Y usted puede decir, bueno, 358 y 358 es el valor numérico cuando sumamos la letra Nun, la Het y la Shin. 358. ¿Habrá otra palabra que pueda tener el mismo valor numérico en el hebreo y que coincida con lo que estamos hablando esta tarde y que pueda coincidir con lo que el texto sagrado nos dice en la superficie? ¿Habrá alguna palabra hebrea que tenga el mismo valor numérico y que nos hable sobre el precioso, hermoso regalo de Dios a la humanidad, quien fue el Mesías sufriente?
Sí la hay. El valor numérico de la palabra serpiente, Nahash, es 358. El valor numérico de la palabra Mashiach o Mesías es 358. Perdón. So, la serpiente inferior, animal, terrenal, su valor numérico es 358. La serpiente celestial, el Mesías, su valor numérico es 358. Interesante. Ahora, ¿qué tiene este número? Y con esto concluyo. Una vez más, estoy como desesperado por querer compartir más. Hay tanta riqueza en esta porción que vamos a llevarnos la tarde si continuamos. Pero cierro con esto. Cierro con esto. El número que usualmente representa actos divinos, representa inclusive el pasaje más importante, como dice el Zohar también, hablando de la naturaleza divina del Creador, que es el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuche Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai, uno es, Echad. Mucho que hablar sobre eso también. Vamos a recibir la Torá, tenemos que estar 3 días limpios. Moshe, Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac en el Aquidah, 3 días después. En fin, el número 3, el profeta Oseas habla y dice, en 3 días nos dará vida juntamente con él. La resurrección del bendito, el tercer día se levanta. Entonces, el número 3, si tú lo analizas, es un número más apropiado para relacionarlo con la actividad divina, con Dios mismo. No el 7. El 7 habla de la creación terrenal. 6 días, Hashem crea los cielos y la tierra. El séptimo, Él cesa. Cesa. No descansa. Dios no se cansa. Él cesa. Para. Okay. Para de crear lo básico de la creación. Él aún sigue creando y recreándonos. Si Él deja de hacerlo, cesamos de respirar. Él recrea nuestro aliento cada momento. Yeah. El 3 representa la actividad divina, Dios mismo. El 5, en el pensamiento hebreo bíblico, es el número de la Gesed, el número de la gracia. Hashem nos dio la Torah por gracia, son 5 libros. Hashem habla de que su mano está sobre nosotros. La mano tiene 5 dedos. El 5 representa gracia en el pensamiento hebreo bíblico. Y el 8 va más allá del 7. El 8 en el pensamiento hebreo representa el Olam Haba o el mundo por venir, la eternidad, vaya. 3, 5, 8. Dios nos da su gracia para que nosotros podamos reconectar con Él y reconectar para siempre en el mundo por venir. 358. Por eso
el bendito dice que así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, la cual era símbolo del Mesías sufriente, así el Hijo del Hombre va a ser levantado igual, para que todo aquel que pone su mirada en Él, que todo aquel que se entrega, confía en Él, fundamenta su vida en Él, no se quede en el 7, sino que trascienda al 8, que reciba vida eterna. Una vez más, mucho que continuar disertando esta tarde, pero creo que hasta aquí es suficiente por hoy. Yo voy a disfrutar de mi pastelito en un momento. Espero y esta porción sea de utilidad, de bastante utilidad para todos ustedes que nos ven. Reciban muchos saludos desde la República de Texas, desde el rancho de la República Avi. Este es Proyecto Jaor. Pasen una vida eterna.